tus brazos, cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te libras. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar en esta noche nuestro estudio de Mateo. Estamos llegando al final, ahora sí, del estudio de Mateo. Entonces, el tema de hoy pues es bastante importante, tiene que ver con la Gran Comisión, pero también vamos a ver las enseñanzas que nuestro Señor Jesús nos dejó en este pasaje. La porción que vamos a leer el día de hoy es Mateo 28, del versículo 16 al versículo 20. Entonces, para que lo vayan buscando en sus Biblias, Mateo 28, del 16 al 20. Amén. Entonces, vamos a orar antes de que le demos lectura. Padre eterno, en esta noche, Señor, estamos aquí delante de ti, Padre. Agradecidos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias porque nos permites escuchar tu palabra, Señor. Porque, Padre, tú crees en nosotros, crees que podemos ser mejores, crees, Padre, que podemos ser aquello que tú quieres que seamos, Señor. Gracias porque nos has dado la salvación, Señor, y por el amor que tú tuviste y que tú tienes por nosotros, Señor. Hoy podemos escucharte a ti, escuchar estas palabras de vida eterna, Señor, que no son mías, sino son tuyas, Padre, y que hoy solamente las recordamos para que en ellas y a través de ellas, Señor, tengamos vida.
Gracias, Padre, pongo este tiempo en tus manos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo quien nos hable, quien nos redarguya, Señor, y nos haga entender tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a leer Mateo 28, del versículo 16 al 20, y la palabra de Dios dice así: la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, hermanos, pues a mí me da emoción ya poder terminar este evangelio. Es importante, recuerden, siempre que inicies algo, terminarlo, es muy importante, y yo quiero felicitar a los hermanos que tomaron desde el principio este estudio y lo están terminando también. Entonces vamos a cerrar con una lección que no es ni más ni menos importante que todas las que hemos visto, pero que sí cierra de una manera especial, porque cuando una persona va a morir, quiero usar este ejemplo, normalmente deja unas últimas instrucciones, ¿verdad? Y lo sabe cuando ya no va a estar, o cuando una persona va a salir por mucho tiempo, deja siempre instrucciones de cómo se deben hacer las cosas, qué les encargo. Cuando yo a lo mejor me voy a trabajar, pues cuando me voy, siempre le digo a mis hijos: a ver, hijo, te encargo esto, terminen esto, etcétera. Dejo responsabilidades, ¿sí? ¿Para qué? Pues para edificación. Las responsabilidades que dejamos son para cuidado, para mantenimiento, para el bienestar de nuestro hogar, etcétera, ¿no? Entonces, cuando una persona también fallece, pues deja su última voluntad: esto se lo dejo a tal persona, quiero que hagan esto, etcétera. Entonces, las últimas palabras son importantes, las últimas palabras de una persona antes de irse o de partir a algún lugar. En este caso, es nuestro Señor Jesús quien va a partir, pero no se va a ir para siempre, sino se va al cielo, ¿verdad? Se va a la presencia de nuestro Señor, de nuestro Dios. Él va a ascender al cielo. Esta parte no la narra el Evangelio de Mateo, pero él va a partir, pero va a dejar unas últimas instrucciones a sus discípulos. Recuerden que el propósito de Jesús, uno de los propósitos fue que estar con sus discípulos y enseñarles todo lo que él pensó que era necesario enseñarles para que ellos continuaran con el ministerio. En este momento ellos ya están listos para el ministerio, pero les va a hacer falta una cosa que vamos a hablar ahorita. Entonces, hermanos, vamos a ver y vamos a analizar la importancia de lo que estamos estudiando en esta noche, ¿sale? Bien, vamos a encontrar cuatro puntos importantes que nuestro Señor Jesús nos quiere enseñar, la palabra de Dios nos quiere enseñar. Y dice aquí, en el versículo 16 y 17, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Recuerden que previo a esto las mujeres fueron a darles las noticias, ¿verdad? Y Jesús les había dado la instrucción en el versículo 10 de que tenían que ir a Galilea. Entonces los discípulos así lo hacen, pero me llama la atención el versículo 17, porque dice: cuando le vieron, le adoraron. ¿Sí? Entonces, pues yo creo que nosotros nos imaginamos que estando allí viendo a Jesús, después de todo lo que pasó, pues ha de haber sido un gran gozo, ¿verdad? Pero la parte que me llama la atención es la segunda oración de este versículo, que dice: pero algunos dudaban. Pero algunos dudaban. Ahora, ¿por qué me llama la atención esto? Bueno, esto tiene que ver con una enseñanza que la Biblia nos quiere dejar. ¿Cuál es el obstáculo más grande del hombre? ¿Cuál es el obstáculo más grande del hombre? Bueno, el obstáculo más grande del hombre es la falta de fe, la falta de confianza en Dios. En este momento los discípulos ya habían visto a Jesús,
En otros evangelios se narra, ¿verdad?, cómo incluso Tomás ya había tocado las heridas de Jesús, etcétera, ya lo habían visto, pero aún así muchos de ellos no lograban aterrizar lo que estaba pasando, lo estaban tratando de digerir de manera psicológica, de manera mental, esta situación. Entonces, pues al no encontrar ellos una razón lógica, pues todavía dudaban, ¿será cierto esto? ¿Será un sueño? ¿Qué está pasando? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema aquí es que nuestras dudas, hermanos, nuestra falta de confianza, el querer siempre que las cosas sean como yo quiero que sean o como yo pienso que sean, me lleva a dudar de Dios. Para ellos era irracional lo que estaba pasando. Y hermanos, yo quiero decirles que tenemos un Dios sobrenatural. Y cuando tú tratas de racionalizar el poder de Dios es muy difícil, porque es como si quisieras meter el mar dentro de un vaso de agua. No es posible, los pensamientos de Dios son inmensos. Entonces muchas veces tú tienes simplemente que confiar en Dios. Por eso es la dificultad cuando tú das un consejo, das consejería en la iglesia y tú le dices a un hermano, mira hermano, tú tienes que empezar a hacer esto, esto y esto. Muchas veces las cosas que tú le dices para él son ilógicas. Ellos llegan esperando algo, esperando, a ver, si yo voy con el pastor, me va a decir esto, esto y esto. Y cuando tú llegas y el pastor te dice, no, es que no es blanco, sino va a ser negro. Entonces para ti es un shock, porque es ilógico. Es ilógico. ¿Cómo me dices, pastor, que yo perdone? Mira cuánto daño me ha hecho. ¿Cómo me dice la Biblia que yo tengo que dar cuando me están quitando? Que yo tengo que poner la otra mejilla cuando me están haciendo algo, etcétera. Bueno, todo esto, independientemente de los significados reales que hay que entender, pues muchas veces nos van a causar conflicto. Entonces esto nos lleva a dudar de Dios. Y como cristianos debemos tener cuidado en esta parte, porque la duda es la que nos hace que nos desviemos. No, se me hace que no es así. Entonces yo voy a empezar a hacer esto. Y tomo decisiones fuera de la voluntad de Dios. Como Abraham, ¿verdad? Cuando el Señor le promete tener descendencia, y era Abraham más de 80 años, cuando lo visita, Sara incluso cuando los va a visitar Dios a donde vivían, se ríe, ¿verdad? Cuando le dice de la promesa de Isaac. ¿Y cuál es la reacción de ellos? Bueno, ya se tardó Dios, yo creo que ya no va a suceder nada. Entonces Abraham se llega a su criada con consentimiento de Sara, idea de Sara incluso. Entonces aquí viene un problema, ¿verdad? Porque Abraham deja de confiar en ese momento en Dios y la decisión que él toma causa problemas. Y así nos pasa a nosotros, hermanos. Entonces, no dudemos. Si tú ahorita estás orando por algo, si tú le estás pidiendo a Dios por algo, no dudes, permanece. No dudes, permanece. Aunque parezca ilógico, híjole, ¿cuándo Dios va a hacer esto? Esto me parece imposible. Para Dios, nada es imposible. Amén. Bien, entonces, aquí nos deja ver la condición del hombre, que es que somos, la duda es nuestro peor enemigo, ¿verdad? Entonces, vámonos al versículo 18, porque Jesús se acerca y les quiere dar una segunda enseñanza. Bueno, la Biblia nos quiere dar una segunda enseñanza y esta es una verdad innegable. ¿Cuál es esta verdad innegable? Bueno, dice aquí el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bueno, esta verdad innegable es que Cristo es soberano sobre todos y sobre todo. Sobre todos y sobre todo. Cuando tú no entiendes la autoridad de Cristo, es difícil que creas en Él. ¿Sí? Cuando tú no crees en alguien, es difícil que creas, que le hagas caso a esa persona. Cuando tú no crees que alguien te puede ayudar, simplemente, aunque te diga lo que te diga, no le vas a hacer caso. ¿Sí? Dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que cuando Cristo dio su vida, Dios
le dio autoridad y potestad sobre todas las cosas. Por eso es que tú y yo cuando oramos las pedimos en el nombre de ¿quién? De Jesús. Porque su autoridad, lo que Él hizo, lo puso por encima de todos. Esto quiere decir que Jesús hace lo que Él quiera, vamos a decirlo así de una manera a lo mejor muy burda, porque finalmente Jesús no actúa nada más porque sí, ¿verdad? Pero Él puede hacer lo que Él quiera, Él tiene autoridad, Él en este momento te puede sanar, en este momento te puede dar un trabajo, en este momento puede sanar tu matrimonio, tu relación, puede darte un ministerio, puede abrirte las puertas que nunca te imaginaste, puede hacer lo que Él quiera. El asunto está en que yo no confío y yo no creo en Él porque no creo en su autoridad. Entonces, aquí tú tienes que entender que la autoridad de Cristo tiene que ver con todo. Por eso dice toda potestad. Cuando dice toda potestad, ¿a qué se refiere? A todo. Tiene Cristo autoridad sobre todas las cosas. ¿Sí, hermanos? Entonces, aquí esto es muy importante. A lo mejor tú ahorita estás pasando una situación difícil, pero sabes, Cristo tiene autoridad para terminar con esa situación. Pero siempre, hermano, el gran problema, y volvemos al primer punto, es tu duda. Es cuando tú no le crees a Dios. Cuando tú sabes que la manera de cerrar ese ciclo es orando a Dios, buscando a Dios, pero sigues en el mundo, sigues en tus cosas, sigues haciendo las cosas a tu manera, entonces la autoridad de Dios no puede ejercerse sobre ti. Hermano, pero tú acabas de decir que que Cristo tiene autoridad sobre todos y sobre todo. Sí, pero también la Biblia nos ha dado algo que se llama libre albedrío. La capacidad del hombre de amar y de seguir a Dios de manera voluntaria. Esa es la única cosa en la que Dios no se va a meter. No te va a obligar. Nunca, escúchenlo bien, hermanos, Dios nunca va a obligar a nadie a buscarlo. Siempre nos va a invitar, siempre nos va a extender sus brazos. Mira, hijo, aquí estoy. En el momento que tú quieras cambiar la situación de tu vida, aquí estoy. Aquí están mis manos. Porque yo tengo autoridad. ¿Qué necesitas, hijo? ¿Qué necesitas? El apóstol Pablo dice que toda bendición nos fue dada junto con Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que con Cristo, que los que creemos en Cristo, que los que seguimos a Cristo, tenemos seguridad de nuestra vida. Y ahora dice aquí que potestad dada ¿en dónde? En el cielo. ¿Qué significa esto? En lo espiritual. Y en la tierra. ¿Qué significa esto también? En lo material. Y no estoy hablando de riquezas, no, hermano, es estabilidad emocional, física, en mi familia, en mi economía también. Entonces tiene que ver muchas cosas. ¿Sí, hermanos? Aquí esto es importante que tú entiendas que la autoridad de Dios está sobre tu enfermedad, sobre tu economía, sobre tu familia, etcétera. El Señor puede abrir puertas, cerrar puertas. El Señor te puede abrir lo que tú has deseado. Por eso dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Estos versículos, hermanos, vienen porque demuestran que lo más importante es Dios y que su autoridad es sobre todo. Si tú te sometes a la autoridad de Cristo, entonces todas las cosas están seguras para ti. ¿Ok? Bien, entonces esta es una verdad. Esta es una verdad. Vimos un obstáculo, estamos viendo una verdad, que es la autoridad de Cristo. Vamos al versículo 19, y aquí vamos a encontrar un tercer punto que es una ordenanza. Una ordenanza. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, bueno, aquí este punto es muy importante, hermanos, porque en este punto Jesús nos deja ahora sí su última voluntad. Si hay algo que tú tienes que recordar en la vida cristiana es esto. ¿Qué te encargó Dios? Dice que vayas y hagas ¿qué? Discípulos
discípulos. Amén. Entonces, ¿qué es un discípulo? Bueno, pues un discípulo no es más que, vamos a ponerle una palabra más fácil, es un aprendiz. Alguien que te va a seguir para aprender de ti. ¿Ok? Bueno, ahora, los discípulos están en dos vertientes. Son tus discípulos porque físicamente tú vas a estar con ellos, pero al final de quien van a aprender es de Cristo, porque en teoría tú eres el reflejo de Cristo en tu vida, en cómo vives, cómo hablas, ¿sí? No físicamente, o sea, cómo es mi carácter. ¿Soy reflejo en mi vida el carácter de Cristo? Para que yo entonces pueda enseñar a estas personas. ¿Sí? Entonces, hermanos, explícitamente, no todos tenemos el ministerio del evangelismo, ¿verdad? Porque ese es un tema aparte. El evangelista es aquella persona que es llamada por Dios para ir, como hoy los conocemos como misioneros, ¿sí? A misioneros urbanos, algunos se les conoce, van a las colonias, están predicando, se meten a los hospitales, etcétera, están predicando. Es gente que el Señor le ha dado ese hermoso ministerio, pero difícil ministerio, ¿sí? Otros se van a la sierra, otros se van a África, Asia, Europa, así, o sea, se van a muchos. Esa gente tiene el ministerio de evangelismo, pero todos fuimos llamados a evangelizar. ¿Cómo evangelizamos para ser discípulos? Yo te voy a dar el método más eficaz de evangelismo, que no son conciertos en la calle, no es pararte con un megáfono en la calle, no es el plan B, ABCDFG, el manual del evangelismo, no es nada de eso. El método de evangelismo más eficaz es tu testimonio. Tu testimonio. Bueno, tu testimonio, hermano, es cómo la gente te ve, si eres congruente o no con lo que dices ser. Bueno, es que yo soy cristiano, yo le creo a Dios, pero pues te la pasas todo el tiempo en la borrachera, en las fiestas, ¿no? O robas, o le eres infiel a tu esposo, a tu esposa, ¿sí? O no perdonas, o estás haciendo cosas que la Biblia dice que no debes hacer, ¿sí? Entonces aquí es difícil, porque cuando tu testimonio no refleja la palabra de Dios, la gente te va a rechazar. La gente te va a rechazar. Vas a ser de esos cristianos que digan, no, para ser como Él, mejor en el mundo. ¿Sí, hermanos? Entonces, por eso la importancia del testimonio, porque esta es la última voluntad de Dios. Vayan y hagan discípulos, vayan y ganen a la gente para Cristo, vayan y evangelicen, prediquen, que cuando una persona, tú veas una necesidad, vayas y le digas, la respuesta es Cristo, ella voltee y te vea y diga, caray, sí es cierto, él lo vive. En su vida puedo ver lo que me está diciendo. Ese es el evangelismo más poderoso. En su vida puedo ver que Cristo realmente cambia a la gente. ¿Sí, mis hermanos? Ahora, ¿a qué nos debe llevar esto de hacer discípulos? Estas personas deben aprender de mí. Ay, a ver, Omar, ¿cómo le hiciste para manejar esta situación con tu esposa, con tus hijos, en la iglesia, en tu trabajo, esto, lo otro? Y entonces, como uno tiene que vivir bajo las reglas de Cristo, entonces ya le puedes decir, mira, la Biblia dice esto, me enseña esto, entonces tú tienes que hacer esto, porque así la Biblia lo enseña. Eso es discipular. ¿Discipular cómo? Como Cristo. ¿Por qué lo digo? Vamos a ver aquí abajo. Dice, hay dos cosas que tú tienes que hacer con tus discípulos. Número uno, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, aquí no quiero entrar tanto en el tema del bautismo, pero de manera simple, el bautismo representa cuando una persona de manera consciente decide dar una muestra pública de que él ha entregado su vida a Cristo. Por eso hacemos nosotros los bautismos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la gente, vamos a un río, una alberca, hay bautisterios en algunas iglesias, bueno, te sumerges en el agua, te sacan. ¿Qué representa el sumergirse en el agua? Es la muerte del viejo hombre y cuando sales es el nacimiento de un nuevo hombre. Es algo que da testimonio de que tu vida es diferente por Cristo. Es así de simple.
Hay muchas cosas que podríamos ver, etcétera, pero cuando lleguemos a esos temas del bautismo, lo platicamos, ¿sí? Pero esto es lo que tienes que hacer. ¿Qué representa el bautismo? El nacimiento de una nueva persona. Así como Cristo murió y resucitó, así toda persona, tú tienes que enseñarle a llevar una nueva vida, ¿sí? Entonces, esto era importante porque de esta manera, en aquel tiempo, pues la gente se identificaba. Él es cristiano porque se bautizó y su vida es diferente. ¿Ok? Entonces era una manera. Si tú no te has bautizado, hermano, hermana, que me escuchas, acércate. Es una ordenanza que el Señor nos dejó. No es nada mágico, no es así como que salí y volé, no. Es un testimonio que damos de que Cristo está en nosotros, de que su palabra está viva en nosotros, ¿sí? Entonces, esto es importante. Lo bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, así lo ordena la palabra de Dios, ¿vale? ¿Y cuál es el segundo punto? Bueno, lo segundo que hay que enseñarle al discípulo es, dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto es simple, hermanos. Tú tienes que enseñarle a una persona que se está acercando a Cristo no lo que tú crees. Tienes que enseñarle lo que Cristo enseña. Por eso la importancia de que todo cristiano no necesita ser pastor, no necesita ser maestro en la iglesia, no necesita ser teólogo. Todo cristiano debe conocer la palabra de Dios, debe saberte versículos, debes saber cómo buscar en la Biblia, debes saber, mira, aquí están los evangelios, aquí están los profetas mayores, profetas menores, qué enseña la Biblia, cómo está construida. Por eso los estudios, por eso este estudio, para que tú conozcas el evangelio. Por eso los domingos estamos viendo Josué, para que conozcamos el Antiguo Testamento, las enseñanzas, cómo concuerdan con el Nuevo Testamento, cómo se unen, etcétera. Ahora vamos a empezar otro estudio que es de Romanos. De una vez les aviso. Y en Romanos se encuentra la parte teológica más importante de la fe cristiana, porque es la que nos ayuda a entender las enseñanzas de Cristo. Y está dentro de la misma Biblia. Esto es lo que tú tienes que enseñar. Pero si tú eres un hermano, y yo conocía gente que decía, bueno, es que a mí el Señor me hizo profeta, me dio profecía. Ok, hermano, a ver, cuéntame, ¿de qué te dijo el Señor? Pues me dijo esto y ya sabe, ¿no? Me dijo que tú, que yo, que el otro, que bla, arriba, abajo, etcétera, ¿no? Ok, hermano, ¿y eso dónde está en la Biblia? Pues es que no lo he leído. Caray. Es incongruente que haya personas que profetizan, enseñan, pero no conocen la palabra de Dios. Ni siquiera el Salmo 23 te lo pueden decir completo. Por eso es la importancia, hermanos, de leer la palabra de Dios, para conocer lo que Él enseñó, no lo que tú enseñas, lo que yo enseño, lo que los bautistas enseñan, lo que los nazarenos enseñan. No, es lo que la Biblia enseña. Es lo que la Biblia enseña. Tú te tienes que concentrar en eso. ¿Okay? Entonces, esta es nuestra responsabilidad y este punto es importante porque somos responsables. Y aquí la pregunta va a ir frontal y va a frontal sobre todo a aquellos que ya llevamos varios años en el Evangelio. Hasta el día de hoy, ¿cuántas personas has llevado a los pies de Cristo? Y entonces tú puedes entender si estás haciendo o no la voluntad de Dios. Porque muchos están envueltos en sus propios problemas, en sus propios afanes, viviendo una religión, sí van a la iglesia, sí esto, pero no ganan almas. Y en la iglesia estamos llenos de gente que opina, que te quiere enseñar, gente que, no, es que yo soy buenísimo con los jóvenes, yo les enseñaría súper padre, no, es que yo si fuera pastor, pero a ver, hermano, a ver, ¿y cuántas almas has ganado para Cristo? Porque no necesitas un cargo en la iglesia para hacer la voluntad de Dios. Y mira, ni a una mosca ganan. Y entonces tú puedes ver cómo está su condición espiritual. Tú tienes que analizarte a cuántas personas esta semana les hablé de Cristo. A cuántas personas esta semana fui y oré y les dije, Cristo es la respuesta.
Porque esta es la ordenanza, de esto se trata. Entonces podemos hoy como iglesia, y yo me incluyo en este punto, dar pláticas en internet y subir estudios y lo que tú quieras, show, maroma y teatro, se dice por ahí, pero si no ganamos almas, no sirve de nada, porque no estoy haciendo lo más importante que debería hacer. Sería preferible que ganaras una sola alma a que hiciéramos todo un show en la iglesia, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y por último vamos a este cuarto punto, que es: Jesús nos dejó por último una promesa. Y esto es hermoso, hermanos. Esta promesa no está condicionada, esta promesa está abierta para todos. Dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. He aquí yo estoy con vosotros. Qué difícil es sentir a Cristo cuando estoy pasando un tiempo difícil. Qué difícil es creer que Él está conmigo cuando las cosas no están saliendo bien, ¿verdad? Pero quiero decirte que el que tú entiendas que Cristo está contigo no tiene que ver con sensaciones, no tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con convicción. La fe es, ¿qué dice la palabra de Dios? Es la certeza. La certeza no es un sentimiento que dices, no, como que sí se me hace que sí. No, la certeza es, yo sé. Yo lo sé. Yo sé que esto va a pasar. Y no lo puedo sentir, no puedo saber cómo, pero sé que está ahí. Por eso Job, cuando estaba en medio de toda su crisis, para los que conocen la historia de Job, después de perderlo todo, de que sus hijos murieron, de que su esposa le decía, maldice a Dios y muérete, y todo enfermo, lleno de llagas, todo ahí en el suelo, después de haber sido el hombre más rico, un hombre olvidado ahí, tirado, dice: pero yo sé que mi Redentor vive. Esta expresión que Job suelta de yo sé, no tenía que ver con cómo se sentía en ese momento. Pues imagínate, todo enfermo, perdiéndolo todo. Él simplemente tenía una convicción en su corazón. Él sabía que Dios tendría misericordia de él, porque nunca dejó de amar a Dios. Hoy tú tienes que desarrollar esta misma convicción de saber que la presencia de Dios no la puedo definir por si me va bien o si me va mal. Dios está ahí, Dios está aquí conmigo en este momento, Dios está ahí contigo en donde tú me estás escuchando. Y tú tienes hoy que saberlo y creerlo. Aunque no lo sientas, aunque te sientas triste, aunque te sientas derrotado, Dios está contigo. Porque si no estuviera contigo, quién sabe dónde estarías, pero aquí no estarías en este momento. Esa es la más grande muestra de la presencia de Dios en nuestra vida, que puedo voltear a mi alrededor y decir: ahí están mis hijos, ahí está mi esposa, aquí tengo un hogar donde descansar, un techo donde resguardarme. Yo estoy con vosotros. Ahora, en ese momento Jesús estaba físicamente, ¿verdad?, con ellos, por eso para ellos fue como más tangible, fue más fácil como de entender, pero hoy, ¿cómo está Cristo entre nosotros? A lo mejor Cristo ya no está físicamente, ¿verdad? No lo podemos ver, no lo podemos palpar. Pero sí la Biblia nos habla en Juan 14:26 que alguien iba a venir en representación de Cristo. Porque es el mismo Cristo. ¿Sí? Dice el versículo 26, Juan 14:26, más el Consolador, ¿verdad? El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué quiere decir en mi nombre? O sea, en mi lugar, en mi representación. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. Hermanos, ¿tú sabes que cuando aceptaste a Cristo, el Espíritu Santo vino a tu vida? Y que Él es el que te redarguye, Él es el que te fortalece. Él es que, dice la Biblia, que cuando pecas, lo haces que se haga a un lado, ¿verdad? Pero cuando dejas que te llene, es cuando puedes hacer cosas maravillosas. Dios usa tu vida. Y por eso debemos buscar su presencia siempre. ¿Cómo buscas su presencia, hermanos? Orando, lo que siempre hemos hablado, orando, leyendo su palabra. Padre, guíame. Entonces cuando Dios dice, ok,
el Espíritu Santo actúa y entonces te da fortaleza. Y es ahí sí es donde sientes de repente, caray, ¿por qué siento esta paz? ¿Cómo lo logro? Pues es el Espíritu Santo actuando en ti. Y bueno, después hablaremos también de este tema del Espíritu Santo. Pero tú tienes que entender que la presencia de Dios, que la compañía de Dios está representada por el Espíritu Santo en tu vida y que ahí está contigo. Ese mismo Espíritu, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, es el mismo que hoy mora en nosotros. Imagínate. Pero como no lo entendemos, como no lo creemos, el Espíritu no puede actuar en nosotros por nuestra falta de fe. Amén. Entonces dice Hechos 1:8, les dice, pero recibiréis poder, ¿verdad? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa es la promesa que Jesús les da antes de ascender al cielo, que su presencia iba a estar representada por el Espíritu Santo que hoy muere en nosotros. Esta promesa, hermanos, no está condicionada. Cristo hoy está con nosotros. Cristo hoy está contigo. A lo mejor tú ya estás en un punto de tu vida donde dijiste ya, hasta aquí. Yo ya no puedo más con esta situación, yo ya no puedo más con esta relación, yo ya no puedo más con esta enfermedad, yo ya no puedo más con este problema con mi hijo, con mi hija, etcétera. Pero yo quiero decirte algo que a lo mejor has olvidado, que Cristo está contigo y Cristo tiene autoridad sobre esos problemas. Si tú le permites a Cristo intervenir, si tú obedeces a Cristo, si tú volteas tu mirada y le dices, Señor, mira, aquí está mi problema, yo quiero obedecerte a ti, quiero seguirte a ti, ayúdame, Señor. Entonces Cristo va a hacer lo sobrenatural en tu vida. Si tú lo crees, incluso en esta noche, hoy tú puedes ser sano, hoy tú puedes perdonar, hoy tú puedes recibir el milagro que has estado esperando si tú lo crees. Porque para el que cree, dice la palabra del Señor, para el que cree, todo le es posible. Ten la fe, porque Cristo está contigo. No soy yo, no eres tú. Nosotros no lo podríamos hacer. Pero aquel que es fiel, Él sí es poderoso para hacer el milagro en tu vida. Oremos. Padre, alabamos tu nombre, Señor. Te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú prometiste que estarías con nosotros. Y hasta el día de hoy, Señor, he visto tu promesa cumplida en mi vida, Señor. No ha habido día, Señor, en donde no me dé cuenta que tú has estado conmigo, Señor. Cuando yo recuerdo el pasado, cuando recuerdo mi vida antes de ti, Señor, puedo simplemente decir que tuviste misericordia de mí, de mis hijos, de mi familia, Señor. Y por tu gracia hoy estamos aquí. Yo quiero pedirte, Padre, que bendigas a tu pueblo, que levantes al enfermo, Padre, que sanes el corazón del que está lastimado, porque yo sé que hay hermanos aquí que su corazón está dolido por situaciones en su vida. Que levantes, Padre, a aquellos que están sufriendo las crisis económicas, emocionales, Señor, que nuestro país atraviesa y que les ha afectado, Señor, también en su mente, en su corazón. Quita el temor, Padre, de nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor, porque hoy pudimos saber, Señor, que tú confías en nosotros, que tú nos dejaste una comisión, una ordenanza, y que tú crees que podemos ser esos hijos tuyos capaces de ser el ejemplo para otros, Señor. Que nuestra vida pueda reflejar tu rostro, Señor. Es nuestro deseo. Bendice a cada hermano y a cada hermana que está escuchando esta palabra, Señor. Permite que esta palabra, Señor, llegue a aquellos que la necesitan escuchar. Que pongas en nuestros corazones, Señor, el poder evangelizar.
no solo con palabras, sino también con nuestro testimonio. Que quites de nosotros toda duda, que pongas en nosotros, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Al recordar, Señor, que no estamos solos, que tú siempre, Señor, has estado con nosotros. Gracias, Padre. A ti sea la gloria, a ti la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Sigan orando. Busquen la presencia del Señor. Y los que ya tenemos tiempo en el Evangelio, pidámosle a Dios el denuedo para seguir predicando su palabra y ganar almas para Cristo. Amén. Cuídense mucho, que el Señor les bendiga. Nos vemos el día de mañana para nuestra reunión de varones, 8 de la noche, y el domingo para nuestro servicio dominical. Que el Señor les bendiga.